Hola y bienvenidos a Teníamos Razón. Este es el podcast donde el tiempo nos da la razón. Celebramos a las estrellas de la historia que, aunque en su momento fueron vistos como los locos del pueblo, resultaron ser los visionarios que nos guiaron hacia tiempos mejores. Hoy, nos adentraremos en la fascinante vida de un hombre que, en su tiempo, fue considerado un paria por sus ideas revolucionarias sobre la higiene en la medicina. Hablamos de Ignaz Semmelweis. En el corazón de la medicina del siglo XIX, Ignaz Semmelweis se destacó por su enfoque revolucionario hacia la higiene y el control de infecciones en los hospitales. A menudo llamado el Salvador de las Madres, luchó contra la ignorancia y la resistencia del sector médico de su tiempo, para demostrar la importancia de la higiene en la práctica médica. Su historia no solo es un testimonio de su perseverancia y dedicación, sino también un recordatorio de cómo la ciencia y la observación pueden cambiar el curso de la historia. Imaginemos el bullicio del Hospital General de Viena en la década de 1830, un lugar donde la desesperación y la esperanza se entrelazan en un abrazo tenso. Las enfermeras, con sus uniformes desaliñados, corren de un lado a otro, y los médicos, con sus batas manchadas, se sumergen en la rutina diaria de atender partos. Entre ellos, se encontraba un hombre de estatura media, piel pálida y ojos intensos, Semmelweis. Su apariencia sería la de un médico convencional, pero su mente albergaba ideas que desafiaban la norma. Mientras otros se ocupaban de la anatomía y la patología, él dirigía su atención hacia algo que muchos consideraban trivial: la higiene. A su lado, en un hospital atestado, encontramos a sus colegas, hombres de ciencia, pero también de tradición. A menudo se reían de las ideas de Semmelweis, considerándolas absurdas. Eran hombres influyentes, pero aferrados a la forma en que siempre habían hecho las cosas, desestimando la posibilidad de que el lavado de manos pudiera cambiar el destino de muchas vidas, y sobre todo, hombres orgullosos a los que no les gustaba ser cuestionados. Sin embargo, Ignaz no estaba dispuesto a rendirse. Su determinación brillaba con una intensidad inquebrantable. La inocente curiosidad que lo había llevado a cuestionar los procedimientos se convertía en la chispa que podría encender una revolución. Esta es la historia de un pionero que, a pesar de la resistencia que enfrentó, comenzó a sembrar las semillas de un cambio que reverberaría a través de la medicina para siempre. Ignaz Philipp Semmelweis nació el 1 de julio de 1818 en Buda, parte de lo que hoy es Budapest, Hungría. Desde una edad temprana, mostró un gran interés por el conocimiento y la ciencia. Después de completar su educación primaria, Semmelweis ingresó a la Universidad de Viena en 1837 para estudiar Derecho, pero pronto cambió su enfoque a la medicina, una decisión que marcaría el comienzo de su notable carrera. Graduado en 1844, Semmelweis comenzó a trabajar en el Hospital General de Viena, uno de los hospitales más grandes y avanzados de Europa en ese momento. Fue allí donde su vida y carrera tomaron un rumbo que cambiaría la medicina para siempre. En el Hospital General de Viena, se enfrentó a una tragedia común pero devastadora: la llamada fiebre puerperal, una infección posparto. Tenía una tasa de mortalidad alarmantemente alta entre las mujeres que daban a luz en el hospital. En algunas salas, hasta el 30% de las mujeres morían debido a esta fiebre. La causa de estas muertes era desconocida, y las teorías de la época no lograban explicar la alta mortalidad registrada. Ignaz, inmerso en su inquietante realidad, un día se encontró ante un hallazgo que marcaría el inicio de su travesía. Mientras revisaba los registros de mortalidad en el Hospital General de Viena, sus ojos se posaron en un dato que lo llenó de horror. Las mujeres que daban a luz en el servicio de obstetricia manejado por médicos tenían una tasa de mortalidad significativamente mayor que aquellas atendidas por parteras. Este descubrimiento, que a primera vista podría parecer un simple número en un documento, se transformó en un grito desgarrador que resonaba en su mente. ¿Por qué había una diferencia tan abismal? Las vidas de estas mujeres y sus hijos estaban en juego, y Semmelweis no podía permanecer inactivo ante tal injusticia. Movido por su inquietud, comenzó a investigar las condiciones de trabajo y las prácticas de higiene de ambos servicios. Las parteras, dedicadas y con más experiencia en partos, seguían un protocolo más riguroso en cuanto a la higiene, mientras que sus colegas médicos, que venían de hacer autopsias y otros procedimientos, parecían pasar por alto la importancia de lavarse las manos antes de atender a las parturientas. Así, el conflicto se delineaba con claridad.
La ciencia médica de la época estaba enraizada en tradiciones que ignoraban la sencillez de un acto tan básico como el lavado de manos. Sin embargo, la revelación de Semmelweis no fue recibida con los brazos abiertos. En vez de encontrar apoyo, se topó con la resistencia de sus colegas, quienes veían en sus ideas una amenaza a su autoridad. La tensión en el ambiente se palpaba, creando un campo de batalla entre el conocimiento empírico que él defendía y el dogma establecido que dominaba la medicina de su tiempo. La lucha de Semmelweis no solo sería contra la indiferencia de sus compañeros, sino también contra el escepticismo de un sistema que se negaba a aceptar que algo tan simple como la higiene podía ser la clave para salvar vidas. Así comenzaba su odisea, una batalla en solitario que lo llevaría a cuestionar no solo las prácticas médicas, sino también la propia esencia de la medicina misma. Con el peso de una tragedia a cuestas y la convicción de que sus hallazgos podían cambiar el rumbo de la medicina, Semmelweis dio su primer paso hacia lo desconocido, adentrándose en un camino donde la verdad y la resistencia chocaban de frente. La historia apenas comenzaba a escribirse, y las preguntas sobre el futuro y la aceptación de sus ideas flotaban en el aire, esperando respuestas que aún no estaban claras. Como en los casos presentados en anteriores episodios, la determinación de Ignaz Semmelweis lo llevó a adoptar un enfoque sistemático en su investigación. Con su mente afilada como un bisturí, comenzó a documentar meticulosamente cada caso de mortalidad infantil y materna en el hospital. Cada número representaba una vida, cada partida, una historia no contada que lo perseguía en sus noches de insomnio. Mientras sus colegas paseaban por los pasillos, confiados en sus prácticas tradicionales, él se hacía cada vez más consciente de la urgencia de su causa. Movido por su inquietud, comenzó a investigar las condiciones de trabajo y las prácticas de higiene de ambos servicios. Las parteras, dedicadas y con más experiencia en partos, seguían un protocolo más riguroso en cuanto a la higiene, mientras que sus colegas médicos, que venían de hacer autopsias y otros procedimientos, parecían pasar por alto la importancia de lavarse las manos antes de atender a las parturientas. Así, el conflicto se delineaba con claridad. La ciencia médica de la época estaba enraizada en tradiciones que ignoraban la sencillez de un acto tan básico como el lavado de manos. Sin embargo, la revelación de Semmelweis no fue recibida con los brazos abiertos. En vez de encontrar apoyo, se topó con la resistencia de sus colegas, quienes veían en sus ideas una amenaza a su autoridad. La tensión en el ambiente se palpaba, creando un campo de batalla entre el conocimiento empírico que él defendía y el dogma establecido que dominaba la medicina de su tiempo. La chispa de su descubrimiento surgió en 1847, cuando uno de sus colegas, el doctor Jakob Kolečka, murió de una infección similar a la fiebre puerperal después de cortarse con un bisturí durante una autopsia. Semmelweis se dio cuenta de que la fiebre puerperal podría ser causada por partículas infecciosas transferidas de los cadáveres a las mujeres en trabajo de parto, por las manos de los médicos y estudiantes. A pesar de la resistencia, Semmelweis no se dejó desanimar. Aquella lucha se convirtió en un fuego que ardía en su interior. Se dedicó a demostrar que su protocolo era efectivo. Finalmente logró convencer a algunos de sus compañeros para que probaran su método y se lavaran las manos con una solución de cloruro de calcio antes de asistir a las mujeres en el parto. Los resultados fueron sorprendentes. La mortalidad en su servicio comenzó a disminuir drásticamente. Esto, sin embargo, no fue suficiente para cambiar la percepción general. La comunidad médica de Viena, sintiéndose en muchos casos cuestionada y amenazada, se cerró en banda, como un castillo amurallado contra cualquier idea que desafiara su status quo. La soledad de Semmelweis se hizo palpable. Su voz, que clamaba por la higiene, sonaba como un eco en un vacío interminable. La perseverancia que lo había llevado a desafiar a sus colegas se iba transformando en un sentimiento de desesperación. Sin embargo, su pasión por salvar vidas seguía siendo más fuerte que el desánimo. Decidió entonces buscar apoyo más allá de las fronteras de Viena, llevando su mensaje a congresos y publicaciones médicas, donde la resistencia comenzaba a ceder de a poco. El lavado de manos, que en un principio había sido desestimado como un simple acto de higiene, comenzó a ser reconocido como una práctica esencial en la atención médica. El impacto de su descubrimiento, a pesar del escepticismo que aún reinaba en la comunidad médica, comenzó a resonar más allá de las puertas del Hospital General de Viena. Las noticias sobre su trabajo se difundieron, y aunque muchos se negaban a dar crédito a su figura, su metodología comenzó a implantarse en otros hospitales a lo largo de Europa. Así, el viaje de Ignaz Semmelweis nos deja una enseñanza fundamental. A veces,
Las ideas más simples son las que tienen el poder de cambiar el mundo, y la batalla por la verdad, aunque dura y solitaria, es siempre digna de librarse. Con las semillas de su investigación plantadas en el fértil terreno de la medicina, la historia de Semmelweis se entrelazaría con la evolución de la práctica médica, marcando el inicio de una nueva era. La historia de Semmelweis nos deja un mensaje poderoso. A veces, los cambios más significativos en la historia provienen de aquellos que se atreven a desafiar las convenciones y a luchar por aquello en lo que creen. La medicina, como muchas otras disciplinas, se transforma a través de la tenacidad de aquellos que se niegan a aceptar la muerte cuando la vida puede ser preservada. La revolución de la higiene en la práctica médica no solo fue un triunfo personal de Semmelweis, sino el inicio de una nueva era que seguiría salvando vidas a lo largo del tiempo. A través de su legado, él se convirtió en un símbolo de esperanza y de la posibilidad de cambio, recordándonos que el compromiso con la verdad y la ciencia siempre tiene el poder de prevalecer. La travesía de Ignaz Semmelweis nos permite explorar no solo el ámbito médico, sino también la esencia del cambio y la resistencia que a menudo enfrenta la innovación. A través de su incansable búsqueda de la verdad, hemos visto cómo un simple protocolo de lavado de manos se convirtió en el catalizador de una revolución en la práctica médica, desafiando el escepticismo y la tradición que dominaban su época. El impacto de sus descubrimientos nos recuerda que la lucha por la verdad puede ser solitaria, pero también está llena de momentos de revelación y esperanza. Semmelweis, con su perseverancia, logró abrir un camino que, aunque lleno de obstáculos, finalmente sembró las semillas del cambio en la medicina. Su legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuestionar lo establecido y de mantenernos firmes en nuestras convicciones cuando se trata de salvar vidas. Cerramos este episodio de Teníamos razón, llevándonos la lección de que, a veces, las ideas más simples y los actos más cotidianos pueden tener un impacto monumental en el mundo que nos rodea. La historia de Semmelweis es un recordatorio de que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, y que la valentía de defender lo correcto, a pesar de las adversidades, siempre valdrá la pena. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las historias de aquellos que, a través de su visión y determinación, dejaron una huella imborrable en la historia.